centro de conciliación. Claro. Claro, los departamentos son chicos, ¿no? Bueno, ahora sí iniciamos. Muy buenos días con todos. Les saluda la arquitecta Caterine Valencia. El día de hoy, el motivo de esta charla es para hacer como un recordaris, se podría decir, en lo referente al registro de proyecto en la modalidad construcción en sitio propio. Bueno, los temas a tratar que vamos a ver a continuación básicamente serían las disposiciones, ¿no?, en el reglamento operativo vigente y sus modificatorias, asimismo el proceso de la modalidad construcción en sitio propio, el procedimiento del registro del proyecto a través de la zona segura, y absolveremos algunas consultas, ¿no?, las consultas más frecuentes que vayamos leyendo, se podría decir, en la sección preguntas y respuestas, y finalmente dejaremos indicados los teléfonos de contacto, los medios a través del cual las entidades técnicas pueden comunicarse para poder absolver sus consultas. Bueno, iniciamos con el proceso de la modalidad de construcción en sitio propio. Se inicia con la apertura de una convocatoria, ¿no? El ministerio es el que publica la convocatoria para los grupos familiares y entidades técnicas, ¿no?, de acuerdo a las disposiciones que indique dicha apertura. Entonces, de ser necesario o de establecerse así, mejor dicho, se inicia con la inscripción de los grupos familiares y las entidades técnicas, para que estos puedan suscribir un contrato y así la entidad técnica elabora la solicitud de registro de proyecto. Es allí donde, luego de tener su registro de la solicitud de registro de proyecto, a través de su zona segura, la entidad técnica solicita una fecha de atención vinculando a una carta de seriedad de oferta. Es allí donde, al obtener ya su fecha de atención, mejor dicho, el número de orden de atención, se procede a la evaluación de las solicitudes de registro de proyecto. Tenemos 4 estados, ¿no? Pueden ser proyectos rechazados en los casos donde no se encuentre la documentación completa, o por ejemplo donde puede ser que carguen documentos que no corresponden al grupo familiar con el cual han solicitado la fecha de atención, ¿no? Luego también tenemos proyectos por evaluar, también proyectos observados. Estos tienen un plazo determinado para subsanar, para que se puedan subsanar, ¿no? Y ya saben que de no realizar la subsanación correspondiente dentro del plazo, se ejecuta la carta de fianza de seriedad de oferta. Cuando el código de proyecto ya esté aprobado, ya está apto para que presente sus garantías a la gerencia de operaciones. Acá debemos indicar que una vez que el grupo familiar obtiene el código de proyecto, ya sea en cualquiera de sus estados, el código de proyecto aprobado, una evaluación, ya puede depositar el ahorro, ya para que no tengan inconvenientes posteriormente, ¿no? Luego de que, en el caso de que ya los proyectos se encuentren aprobados, están aptos para presentar a gerencia de operaciones sus garantías, solicitando la asignación y desembolso con su carta de fiel cumplimiento, ¿no?, del 105%. Luego, el Fondo de Vivienda, en este caso la gerencia de operaciones, se encarga de la evaluación de las mismas y de encontrar observado, igualmente tienen un plazo para subsanar. Si no subsanan dentro de ese plazo, se ejecuta su carta de seriedad de oferta. De contar ya con la aprobación por la gerencia de operaciones, pues se realiza el desembolso del ahorro y bono, y allí es donde se le devuelve su carta de seriedad de oferta.
Posterior a ello, ya saben que cuento con un plazo para ejecutar la vivienda y ya solicitan la liberación de la carta, de su carta fianza, ¿no? Se supone que tiene que ser antes del plazo, cumpliendo siempre con los plazos establecidos, que son los que ustedes han indicado en su contrato de obra, y luego ya libera la garantía por 105%. Claro, el segundo piso, ¿no? Bueno, aquí vamos a mencionar algunos datos importantes respecto a la zona segura. Como ustedes saben, manejamos un horario en la zona segura que viene a ser de lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde. Esto con la finalidad de que si se presenta algún inconveniente, nosotros podamos atender todas sus consultas, ¿no? Dentro de ese horario laboral. También tenemos unos requisitos que son más que nada recomendaciones que nos han brindado por parte de nuestra área de sistemas para que ustedes en el momento de registrar sus proyectos puedan, no tengan inconvenientes, ¿no? Los cuales se detallan a continuación. Contar con un procesador Core i3 o Ryzen 3, una memoria de RAM mínimo de 8 GB, el disco duro también de 100 GB o más, con un internet mínimo de 30 megabytes por segundo, un sistema operativo Windows 10 y el navegador a utilizar, se recomienda, es el Chrome. También ya como es de su conocimiento, de acuerdo a lo indicado en la resolución ministerial 404-2021 vivienda, el ahorro para este año 2022 es de 0.023 UITs, lo que equivale a 105.80. Es el ahorro mínimo, ¿no? Ya depende de ustedes cómo acuerden con la familia, indicarán ahí cuál es el ahorro que va a emplear para su proyecto. También, de acuerdo a la resolución ministerial 039-2022 vivienda, se modifican los plazos de ejecución de las viviendas, ¿no? Contando con un plazo máximo de ejecución de 180 días calendarios, ¿no? Contado a partir de la fecha de desembolso del bono familiar habitacional. Igualmente, esto todo tiene que ser un acuerdo con el grupo familiar. Es importante indicar también que una de las obligaciones de las entidades técnicas indicado en el ITERANCA, el reglamento operativo vigente, nos señala usar los sistemas de registro y medios informáticos que el Fondo Mi Vivienda ponga a su disposición para los procesos del programa. Es por eso que el registro del proyecto se realiza de manera virtual, digital, a través de la plataforma de la Zona Segura. Asimismo, tenemos también, ya luego de que el proyecto ha sido desembolsado, el monitor BIS. Este aplicativo también se le recuerda que debe de ser utilizado. Actualmente tenemos que un 90% aproximadamente de las entidades técnicas sí cumplen con, ¿no?, cargar todas sus fotos de acuerdo a los hitos que han indicado, ¿no?, a los plazos y todo ello. Por favor, tienen que seguir ¿no?, con esa misma metodología, y las entidades técnicas que ya son mínimas también tienen que adecuarse a ello, ¿no? Recordar que es un medio que el Fondo Mi Vivienda, como dice aquí, ¿no?, es un medio informático que el Fondo Mi Vivienda ha puesto para todas las entidades técnicas para poder llevar un mejor control de la ejecución de las viviendas. Así que por favor se pide que lo sigan utilizando. También ustedes, volviendo ya al etapa en sí de registro de proyectos, cuando solicitan su fecha de atención, ¿no?, para los proyectos nuevos a través de su zona segura, se le va a otorgar un número de orden independiente para cada grupo familiar. Esto también va a ser visible para todas las entidades técnicas en la sección grupos familiares con fecha de atención. Más que nada es para que vayan viendo, ¿no?, cómo van o en qué número de orden de atención irían hasta la fecha, ¿no? Es como un medio informativo, más que nada. Y bueno, aparte, pues el número de orden de atención nos lleva a un mejor orden en la revisión de los registros del proyecto. También recordar esto, por favor, que cuando ustedes van a solicitar su fecha de atención en la zona segura,
la carta de seriedad de oferta debe de tener una vigencia como mínimo de También 60 días. lo puede ver. Ya, esto es con la Lo puede ver finalidad en de internet salvaguardar también. que la misma se encuentre vigente hasta el proceso de En internet asignación y también se puede ver. desembolso. Porque de no contar con una Claro. carta de seriedad de oferta Ya. que cumpla con este Ya, listo, requisito de los esperamos 60 ahí. días, automáticamente el Ya, listo, sistema no le va a dejar saludos para seleccionar todos. esa Hasta carta de luego. seriedad. No, mejor dicho, creo que no les aparece para que puedan seleccionarla. Así que tienen que ser muy cuidadosos con eso. También recordar que el ingreso de los levantamientos de observaciones es a través de la zona segura de manera digital y tienen que solicitar su fecha de atención. Ya corrigen los documentos y solicitan una fecha de atención. Y van a mantener el mismo número de orden, no es que se le va a dar otro número de orden, van a mantener el mismo número de orden que se le entregó en un inicio. Y también los levantamientos, todo es a través de la zona segura, no hay levantamientos por correo electrónico, ni ingreso por mesa de partes presencial, virtual, no, todo es a través de la zona segura. Asimismo, el plazo de los levantamientos de observaciones está incluido dentro del plazo para la solicitud del desembolso del bono familiar por parte de la entidad técnica. Si no cumple, no levantar las observaciones dentro del plazo, se procederá a la ejecución de la carta fianza y seriedad de oferta. El sistema valida que se encuentren dentro de los 45 días, más una posibilidad de 12 días calendarios. Esto es para la evaluación de los expedientes observados. De igual manera, ustedes pueden en la sección seguimiento de proyecto, en su zona segura, ahí les aparecen los plazos que tienen como fecha máxima para que el grupo familiar deposite ahorro y fecha máxima para solicitar asignación y desembolso. Entonces, a través de esa sección, ustedes pueden ir haciendo seguimiento a sus proyectos para que no tengan inconvenientes con algún incumplimiento de plazo. Bueno, continuando aquí con las características de la vivienda, de construir con sistemas constructivos convencionales normados por el Reglamento Nacional de Edificaciones o no convencionales, tendrían que ser propuestos por el CENSICO y aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante una resolución ministerial. Estos, si tuvieran casos de construcción con sistemas no convencionales, deben adjuntar dicha resolución al registro de su proyecto. La pueden adjuntar de repente en la sección de planos, es donde se ve la vivienda en sí, ¿no? Ahí lo podrían adjuntar en esa carpeta. También tenemos que con la resolución 016-2021 se aceptó el autoevalúo solamente hasta el 31 de diciembre del año pasado. Para este año es requisito presentar el autoevalúo con una antigüedad no mayor a 2 años. Asimismo, el artículo 19, que es el requisito para la inscripción del registro del proyecto, mediante la modificatoria de la resolución ministerial 328-2021, debe presentar la licencia de edificación emitida por la municipalidad correspondiente, según lo establecido en la ley 29090 y su reglamentación en el artículo 63 del decreto supremo. Eso sí es un requisito, ¿no? La licencia de construcción, que ya se ha venido trabajando. También creemos que el área mínima de la vivienda debe ser de 35 metros cuadrados sin considerar el alero. También para las viviendas que son construidas con sistemas no convencionales o que no permitan la construcción o el crecimiento progresivo vertical, la vivienda debe contar con un área mínima techada de 42 metros cuadrados sin considerar los aleros. Asimismo, como ya se indicó, de tener sistemas constructivos no convencionales deben ser propuestos por CENSICO y aprobados por el Ministerio mediante resolución ministerial, y esta debe ser adjuntada en su registro de proyecto. En el caso donde se cuenten con bonos PRA, los grupos familiares, recordar que el área mínima construida y techada debe ser de 50 metros cuadrados sin considerar los aleros, y también donde se encuentren el bono sea motivo BRAEN o Huancavelica, el área mínima construida y techada sin considerar los aleros debería ser de 35 metros cuadrados como mínimo.
Bueno, a continuación vamos a indicar el procedimiento de registro de proyecto a través de la zona segura. Le voy a dar pase a la arquitecta Milagros Gil para que nos ayude con ello. Gracias. Buen día con todos los presentes. Quien le habla es la arquitecta Milagros Gil del Departamento de Proyectos Sociales. Bueno, ahora les voy a recordar un poco el proceso de cómo es el registro de proyectos en la zona segura. Como ya es de su conocimiento, para cualquier convocatoria a nivel nacional, la entidad técnica puede autorregistrarse a través de su zona segura desde el ítem o la opción Mi información, ¿sí? Mi información, y desde ahí puede habilitar su código de la convocatoria en la que se desea registrar, ¿no? Posterior a ello, ya puede iniciar el registro de proyectos. El registro de proyectos, como justamente les hago la introducción, de registrarse en la convocatoria, porque sin ello no van a poder atender los grupos familiares que se encuentran registrados en dicha convocatoria. Entonces, ingresan a registro de proyectos, colocan el número de DNI de sus grupos familiares elegibles, los cuales van a registrar proyectos, seleccionan la convocatoria correspondiente en la cual están inscritos y está ese grupo familiar y le dan clic en buscar, ¿no? Le quitan el check Mis solicitudes, ¿no? En la parte izquierda le quitan el check Mis solicitudes para que les aparezcan los grupos familiares que se encuentran libres y que están a su disposición de CADET. Le dan clic en buscar, van a encontrar una lista de los grupos familiares elegibles a los cuales pueden atender. Van a seleccionar un grupo familiar y van a empezar a llenar los datos correspondientes. Les va a aparecer una ventana como la izquierda, registro de proyectos zona segura. Le dan clic en solicitud, verifican que sea el nombre del grupo familiar con el DNI, la convocatoria, la modalidad. Le dan clic en la opción solicitud y se les va a abrir una ventana como de la derecha, ¿no? Deben colocar todos los datos solicitados, partida electrónica, el departamento, provincia, distrito. Recuerden, tengan en cuenta acá presente. Estamos en la charla, mi mamá, dile que estamos en la charla. Con lo que se inscribió el grupo familiar para que se le dé la condición de elegible, ¿no? El departamento, la dirección, provincia, distrito, todo y el número de partida, datos que ustedes también deben replicar en esta pantalla, registro de solicitud. El centro poblado, todos los datos. Ahora, respecto a las coordenadas, latitud, longitud, deben tener en cuenta los datos que aparece en su zona segura, ¿no? Es decir, colocan el número completo con el punto. Cuando terminan de colocar el número, se van al inicio del número y le colocan el signo menos. Igualmente en la longitud, para que así esté correcta la ubicación del predio donde van a construir la BIS. Ahora, recuerden que toda información que ustedes coloquen, que las entidades técnicas coloquen en la zona segura, es tomada como una declaración jurada. Por eso se les hace hincapié que verifiquen toda la documentación presentada que tienen a la mano y que están obligadas a las entidades técnicas a verificar antes de iniciar todo el proceso en general y el proceso de registro de proyectos.
Luego después que le dan guardar en el registro de solicitud, les va a aparecer el check verde en solicitud. Quiere decir que ya están todos los datos llenos y correctos de acuerdo a su verificación. Luego van al ítem contrato. Van a llenar todos los datos, les va a aparecer la ventana de la derecha, llenan todos los datos, la dirección, la información del predio donde se va a realizar la obra, el área techada, área construida, donde ya se les indicó que lo mínimo es 35 metros cuadrados de área techada sin contar aleros. Recuerden que esta información debe ser compatible entre lo solicitado, lo descrito en la licencia de obra, lo indicado en sus planos, plano de ubicación, plano de distribución, debe coincidir todos los datos en cuanto a área construida y área techada, ¿no? El valor del terreno, valor de obra y la resolución con la que se está trabajando. Tiene que colocar el monto del valor de la obra para que pueda calcular el BFH, porque ya anteriormente hemos recibido correos en los que nos indican que no puede calcular el BFH y es porque no están colocando el valor correcto de la obra. Recuerden que el valor de la obra es el bono más el ahorro. Entonces luego le dan calcular el BFH y les va a aparecer los dos datos, ¿no? El BFH y el ahorro. En las condiciones de entrega de la obra, recuerden también que según la RM 039-2022 Vivienda, se modificó el plazo máximo, que es a 180 días. Esto, como bien su nombre lo indica, es un plazo máximo. Si ustedes desean, pueden colocar menor al plazo de 180 días, siempre cumpliendo con lo indicado en el contrato. Los hitos. Estos hitos, estas fechas, esta cantidad de días debe sumar el plazo máximo de la ejecución de la obra, ¿no? Es decir, si en caso ustedes desean trabajar con los 180 días, sería 180, pueden colocarle 45 días en el hito 1, 45 días en el hito 2, 45 días en el hito 3 y 45 días en el hito 4, que sumados dan los 180. Si ustedes desean trabajar, por ejemplo, con 120 días, podrían colocarle 30 en cada hito. No necesariamente es el mismo plazo, 30, 30, 30, o sea, no tiene que ser igual, sino pueden colocar en el hito 1 50 días, en el hito 2 30 días, en el hito 3 30 días, y bueno, la suma debe ser el plazo máximo que indica para el tiempo de ejecución de la obra. Y todos los datos que se les solicite en este registro de contrato. Una vez que hayan guardado este registro de contrato, esta ventana, los datos en esta ventana, les va a aparecer igualmente el check verde, como se nota en la parte izquierda, el check verde y el botón de imprimir. Le dan clic en imprimir y ese contrato es el que debe estar firmado por todas las hojas por el representante legal del ET y el grupo familiar. Todas las hojas, una vez que llenan todos los datos y le dan clic en la opción imprimir. Si es que no les sale el check verde, quiere decir que hay algún dato que todavía no han completado. Entonces pueden regresar, volver a dar el clic en el contrato y no es que se va a borrar todos los datos que ustedes han colocado. Ahí ya corrigen o agregan los datos faltantes. Igualmente para la memoria descriptiva y presupuesto. Le dan clic en el botón memoria descriptiva y presupuesto, llenan todos los datos solicitados, como se aprecia en la parte derecha de la pantalla. Una vez que ya guarden todo en la memoria descriptiva y presupuesto de obra, también les va a aparecer el check verde. Le dan clic en la opción imprimir en la impresora, la cual se nota ahí, una plumita, y les va a aparecer todo lo que ustedes han ingresado en la opción solicitud, en la opción memoria descriptiva y presupuesto. Todo ello está integrado para que les salga impreso en dos hojas. Las dos hojas, las cuales deben ser firmadas por el representante legal LT, el profesional correspondiente
Este profesional debe estar, recuerden, colegiado y habilitado, y el grupo familiar. Ambas hojas. Luego los documentos digitales. Como les dije, tienen los requisitos que han ingresado, descritos en el reglamento operativo, y tienen los documentos de contrato, solicitud, memoria ejecutiva y presupuesto que han sido impresos de la zona segura. Estos documentos ya firmados, ya que ustedes tienen, los ingresan en este campo de documentos digitales. Formulario de solicitud, memoria y presupuesto de registro de proyecto. Lo ingresan en la primera carpeta. El autoavalúo lo ingresan en la segunda carpeta. El contrato y así también el cargo de recepción firmado por el grupo familiar elegible. El cargo de recepción que recepciona el contrato de proyecto y planos. El contrato de proyecto y el proyecto en sí. Lo cargan en esta carpeta. La copia de la carta de seriedad de oferta que ha sido ingresada. La licencia de edificación también la cargan en esta carpeta, y los planos en la carpeta correspondiente. Luego, una vez que han guardado y han finalizado el expediente, van a la opción solicitar fecha de atención. Buscan el DNI del grupo familiar que han registrado el proyecto y el tipo de proceso, registro de proyecto, la convocatoria, le dan buscar y les va a aparecer la información del grupo familiar, en el cual han registrado el proyecto. Recuerden que no solamente es registrar el proyecto y con eso ya se le va a dar atención y se le va a otorgar un código de proyecto de corresponder. Tienen que solicitar la fecha de atención, si no, no se le va a poder revisar el proyecto. Le dan clic en registrar, programar. Una vez que programan, ahí tienen que seleccionar la carta de fianza de seriedad de oferta, la cual vincularían al grupo familiar elegible al cual están solicitando el registro de proyecto. Le dan programar, le dan guardar y les va a aparecer los grupos familiares con fecha de atención, ¿no? Pueden darle clic en la opción grupo familiar, así como se nota en la opción de izquierda, grupo familiar con fecha de atención, y ahí indica el número de orden de atención y la fecha aproximada. Recuerden que es fecha aproximada de atención, ¿okay? Puede ser alrededor de esta fecha en que ya se le atienda la solicitud de registro de proyecto. Ahora veamos qué documentos debe tener un expediente de proyecto. Como les expliqué, hay documentos digitales, los cuales deben cargar. Esos documentos digitales está en base a los documentos que debe tener un registro de proyectos en base al reglamento operativo vigente. Como bien les expliqué, la solicitud de registro de proyecto, memoria descriptiva y presupuesto de obra está englobado en dos hojas. Debe indicar los datos correspondientes al grupo familiar, los datos correspondientes al predio, al área del lote, el valor del terreno, etc. Todos los datos solicitados, si cuenta o no con las redes correspondientes, con los servicios básicos. Recuerden que todos los documentos ingresados, todos los datos que ustedes están ingresando, es tomado como una declaración jurada. El plazo de ejecución de obra, el área techada, el área construida. Ahora, las dos hojas deben ser firmadas por el representante legal del ET, el profesional correspondiente y el grupo familiar. Grupo familiar, ¿qué pasa si está en la solicitud el titular y cónyuge? Es decir, dos personas. Si es que son casados, bastaría con la firma del titular. Si es que son solteros, tiene que estar firmado por ambas personas, en ambas hojas también. El PU, que es el autoavalúo, y es emitido por la municipalidad correspondiente.
Aquí se verifican los datos que estén correctos de acuerdo a la copia literal con la cual ustedes registraron su elegibilidad. También recuerden que el valor del terreno, el área del terreno, tiene que estar también de acuerdo a la copia literal del área del terreno. El valor del terreno es lo que le otorgue el autovalúo. Ahora, la vigencia del PU no debe ser mayor a 2 años de antigüedad. Esto se cuenta desde el ingreso del expediente como máximo. Y, bueno, eso se puede verificar en el documento, ¿no? El documento que ustedes van a presentar. Ahora, recuerden, verifiquen bien las categorías de este autovalúo también. Recuerden que según el reglamento operativo, no debe tener un área máxima de construcción de 16 metros cuadrados. El contrato de obra. En el contrato de obra también, que es el documento que ustedes imprimen de la zona segura y que tiene que estar firmada en las 4 hojas, porque este contrato de obra consta de 4 hojas, tiene que estar firmado tanto por el representante legal del ET, sello y firma, y la firma del grupo familiar elegible. Igualmente, así como la solicitud, si es casado, pues bastaría con la firma del titular. Si son solteros, tiene que estar la firma de ambas personas. Que los datos estén correctos, el BFH, el tiempo de ejecución, el área construida, el área techada. Recuerden, así como les dije al inicio, tiene que estar compatible lo del documento, lo indicado en la zona segura, lo indicado en su licencia, en sus planos de ubicación y en sus planos de distribución. La municipalidad a la que se va a presentar la licencia, el BFH, el ahorro correspondiente. Recuerden acá de que el ahorro, el mínimo es 105.80. Si bien es cierto, el mínimo es 105.80, en conversación o en acuerdo con el grupo familiar, de solicitar unas condiciones mayores a las mínimas establecidas en el reglamento operativo, unas condiciones de la BIS mejores, ¿no? A la BIS misma que van a construir. Todo dinero, todo adicional tiene que estar indicado en el contrato de obra. Si es que, no sé, si es que van a aportar, si es que la familia va a aportar algún monto adicional, tiene que estar en el contrato de obra y tienen que indicarlo en el contrato de obra. Si no, es una falta para el ET. La fecha del contrato y, como les dije, todas las hojas tienen que estar suscritas por el grupo familiar y la ET. El cargo de recepción de contrato y proyecto es un modelo referencial. El modelo referencial también lo pueden encontrar en la página del Fondo Mi Vivienda, en la página web. Se verifica de que los datos estén correctos de acuerdo al nombre, el DNI